Buenos días, Iglesia. Estoy contento de veros a todos aquí, una vez más. Bueno, vamos a hablar de algo que realmente cuando empecé a investigar, cuando empecé a reunir información, quedé asombrado, Bueno, hay tanto de qué hablar, podríamos estar todo el mes y más hablando de ello, de la justicia de Dios, porque involucra tantas cosas en nuestra relación con Dios, en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a empezar. ¿No os parece que el mundo es un desastre? ¿Qué os parece? Y que en todas partes que miramos parece que la maldad está prosperando. Pero fijaos, ya el profeta Jeremías, hace 2700 años más o menos, dijo, en el capítulo 12, versículo 1, ¿por qué el camino de los malos prospera? Qué buena pregunta. ¿No hacéis vuestras las palabras del profeta? Echamos una mirada a nuestro alrededor, vemos la historia del mundo y pensamos en los horrores del siglo pasado, después de 2 guerras mundiales, los genocidios de Hitler, de Stalin, de Lenin, de Pol Pot en Camboya, las matanzas de otras guerras, como Corea, Vietnam, los genocidios de Irán, Irak, Arabia Saudita, los terroristas de Al-Qaeda, ISIS, Hamas, ahora la guerra en Ucrania, con las atroces matanzas de civiles, las hambrunas, inundaciones provocadas por el cambio climático, los huracanes cada vez más fuertes, más potentes, y aún hay quien los niegan, aún dice que no, que estamos bien, que es normal, no pasa nada, ¿verdad? Y sin embargo es tentador mirar también nuestro entorno y preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que esto suceda? ¿No se preocupa por el sufrimiento de tantas víctimas? Pero por otro lado, ¿no estás cansado también de vivir los resultados de tu pecado? La ira, la mentira, el orgullo, el egoísmo. ¿Te cansas de las tentaciones del mundo y de ese oscuro deseo dentro de ti, tomando malas decisiones? Estoy seguro de que puedes estar de acuerdo con Pablo. En su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15 y luego el 18 al 19, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, veo otra ley en mis miembros que me dice, me lleva a hacer lo malo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, pues eso hago. ¿O no es tentador pensar también, tengo que hacer acerca de esto? ¿No nos vemos tentados a buscar venganza, a demostrar nuestra ira, a hacer justicia con nuestras propias manos? ¿A castigar a los que nos han hecho mal? ¿Creemos en un Dios que actúa como juez? Da la impresión de que muchos no creen. Si se les habla de Dios como juez o de la ira de Dios, fruncen el ceño, mueven la cabeza, se resisten a creer en semejante idea, a aceptarla. La encuentran repelente, indigna, pero aún así siguen preguntando, mirando a su alrededor, ¿habrá alguna justicia en este mundo? Y es que la rectitud y la justicia de Dios son un asunto secundario, no son un asunto secundario. Son de vital importancia. Es el principio que guía al pueblo de Dios. Cuando los profetas del Antiguo Testamento intentaron resumir la esencia de las Escrituras con relación a la conducta del hombre, concluyeron que los hombres deberían practicar la rectitud, mira por dónde, o la justicia por encima de cualquier rito o religiosidad.
Por ejemplo, el profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 y el 24. Dice, aborrecí, esto lo dice Dios, abominé vuestras fiestas, vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Luego en el 24 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Vaya, que hemos hecho mal hoy. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O el profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? El Altísimo pide solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y es que ser humano es tomar decisiones. La elección es vital para estar en una relación de amor unos con otros y con Dios. Si fueras forzado o programado para hacer las cosas que el amor haría, este no estaría presente. Te convertirías en un robot, un autómata. Obedecerías y punto. No habría sentimientos, no habría nada. La Biblia nos dice que hay justicia y se encuentra en la persona de Dios mismo, es un atributo de Él. En situaciones donde alguien está sufriendo o ha sufrido injustamente, la justicia de Dios se convierte en un estímulo para la esperanza, cuando la corrección se usa correctamente. La idea fundamental de la justicia es la estricta adhesión a la ley. Entre los hombres presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. Por ejemplo, en España tenemos la Constitución española, sobre la que convivimos y a la que están sujetas todas las leyes civiles y penales, todas las nacionales, las autonómicas como las municipales, se sujetan a la Constitución española. En el caso de Dios, no hay una ley que esté por encima de Él. Hay ciertamente una ley que emana de su misma esencia, de su misma naturaleza de Dios. Esta constituye el más elevado que es posible, lo más elevado, por medio de la cual todas las leyes tienen que ser juzgadas. Y tiene dos aspectos. Por un lado es aquella rectitud de la divina naturaleza, en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Mientras que el segundo aspecto es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Vamos a desarrollarlas. La justicia de Dios se refiere a ese carácter justo. Moisés declaró en Deuteronomios 32:4, el Señor, su obra es perfecta, todos los caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Dios hace juicios perfectos, nunca es casual ni insensible en ellos, nunca tiene descuidos o resoluciones que han fallado. Él nunca va a revocar sus decisiones. Tanto su estándar moral y su aplicación de ese estándar es justa, son justos. De acuerdo con David, la justicia de Dios además es un motivo para alabar al Señor. Fijaos, mira por dónde.
Por ejemplo, Salmo 7:17 dice: alabaré al Señor por su justicia y cantaré salmos al nombre del Altísimo. Bueno, ya podemos empezar a cantar. Vamos bien. Salmo 98:9 dice: canten delante del Señor, que viene ya a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Es una cuestión de alegría la justicia de Dios. No es algo que nos está persiguiendo, nos está machacando. Podemos alabar al Señor. ¿Por qué? Él es justo. Es un juez justo. Él siempre hará lo que es correcto. Por lo tanto, podemos descansar en sus acciones y en sus promesas. Su justicia nos protege. En la ley, todos los mandamientos están enfocados a proteger al ser humano, de él mismo, de nosotros mismos y de los demás. Su justicia nos protege de poder evitar el abuso de poder, la manipulación, todas cosas. Nos protegen de todo mal. ¡Gloria a Dios!, ¿no? Hay que darle gracias. Es motivo de alabanza, de cantar. No es como un gobernante tirano, quien está haciendo las reglas a medida que avanza, destruyendo a cualquier persona porque no le agrada ese día, por lo que está haciendo, por sus descuidos. ¿Y qué es la justicia de Dios? No son reglas creadas por sí mismo. La justicia es un atributo, una parte de su naturaleza, como hemos visto. De la misma manera que Dios es bueno por naturaleza, es amoroso por naturaleza, es justo por naturaleza. Por supuesto, a veces esto nos lleva al juicio, nos lleva a la ira. La expresión de la justicia de Dios más evidente es la ira. Si la justicia es un atributo que algunos tienen dificultades de aceptar, en la ira no te digo nada. No quieren ni oír hablar de ello, diciendo que es incompatible con su bondad o una especie de mancha del carácter de Dios. Pero la Biblia jamás ha tratado de ocultarla. Por ejemplo, Deuteronomio 32, versículo 39 al 41. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque lo alzaré a los cielos mi mano, y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. La ira de Dios, que emana de su justicia, es una perfección divina tan importante como cualquier otro de sus atributos. Esto es así por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno. Y si Dios no manifestara su ira, lo haría, sería un defecto, una falta moral. ¿Cómo podría Dios, que es la máxima expresión moral, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y el abuso contra seres humanos? ¿Cómo podría Dios, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a manifestar su ira hacia los que obran contra su santidad? Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 22, les dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cómo podría Dios, que se deleita en lo que es puro y amable, dejar de despreciar y odiar lo que es impuro y nocivo? Pero la ira de Dios no es algo caprichosa, no es desenfrenada, no es producto de la irritabilidad, no es moralmente indigno, como suele serlo frecuentemente la ira humana. Al contrario, es una reacción objetiva, moral, correcta, es necesaria contra la maldad.
Y eso nosotros, cuando somos afectados por la maldad, lo pedimos, lo buscamos, lo necesitamos. Todo ser humano necesita, cuando es tratado injustamente, hablar de justicia, sentir la justicia. Y Dios no solo se enoja cuando corresponde enojarse. Toda la indignación que manifiesta es justa, Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Y toda la indignación que manifiesta es justa. Dios no muestra placer en la ira, así como sí lo muestra en su bondad, en su misericordia, en su gracia. Pero muchos son derrotados debido a una comprensión débil de la justicia, o porque es una palabra muy grande y les causa pavor, pero sin embargo el Nuevo Testamento habla mucho de eso. Parece ser que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a los creyentes algo muy importante con todo ello. Bueno, los teólogos hablan de la justicia de Dios en dos sentidos: la retributiva y la remunerativa. ¿Qué es la justicia retributiva? Él derrama la ira y el castigo sobre los malvados. En Romanos 2, versículos del 5 y 6 advierte: pero a causa de su corazón duro y no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno según sus obras. En el Antiguo Testamento, Dios juzgó a su pueblo de una manera bastante potente, bastante trágica. Daniel contesta eso en el capítulo 9, versículo 14. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor, nuestro Dios, es justo en todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos obedecido su voz, nos hemos alejado. Entonces entendemos que ejerce su justicia por medio de su ley sobre el hombre, con promesas de recompensa y advertencias de castigo para el transgresor. Y tiene además un carácter pedagógico, mira por dónde. Tiene el objetivo de inculcarnos el odio al pecado, como lo hace Dios, porque nosotros nos inclinamos a excusarlo, a maquillar su falsedad, a no darle importancia. Pero Pablo, a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28-29, dice: puesto que no estamos, nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí vemos dos propósitos. Uno, elevar nuestras almas en alabanza, porque hemos sido librados de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. ¿Estáis aquí? ¿Sí? ¿Sí? Levantad las manos. ¿Estáis aquí? ¿Sí? Gracias. Menos mal. Uf. Y por otro lado, engendrar en nosotros un temor verdadero a ese Dios que es justo. Pero además hay un elemento nuevo, fijaros. Él siempre hará lo que es correcto, porque su compasión acompaña su justicia. De ese matrimonio, compasión y justicia, hay muchos textos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Mencionaré dos: Salmo 116, 4 y 6. El 4 dice: clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¡Wow! Es clemente. Es justo. Pero además es compasivo, tiene compasión, le acompaña. No es legalista, sino que se centra en el valor de las personas.
Miqueas 6, versículo 8, ya lo habíamos leído. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Altísimo de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Nos está pidiendo lo mismo que hace Él. No nos pide nada diferente. Él es justo, Él es compasivo, tiene misericordia y nos pide que hagamos lo mismo. Podemos añadir todo el Salmo 119. Leyéndolo encontramos todos esos elementos basados en la meditación de sus mandamientos. Justicia, misericordia, compasión. Estamos hablando de la justicia retributiva, ¿verdad? En el reverso, en el otro lado de la moneda, observamos la justicia remunerativa. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Esta justicia remunerativa se refiere a las recompensas de Dios a los justos, mostrando favor a los que andan conforme a sus estatutos. En Salmo 85, versículo 9 y versículo 12 dice: muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Fijaos, el amor y la verdad se encontrarán. Se besarán la justicia y la paz. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Y el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra dará fruto. Su justicia será su heraldo y preparará el camino para sus pasos. Fijaos, amor con la verdad. Compasión, pero también paz. Paz interior, paz entre nosotros, paz con Dios. Pero además bienestar, tranquilidad, sosiego. Y nuestra tierra dará fruto, es decir, habrá prosperidad, habrá crecimiento. El Salmo 19:11 además añade: pero por ellos queda perdido tu siervo. Quien los obedece recibirá gran recompensa. Ya no está hablando solo de prosperidad, está hablando de abundancia, de riqueza. ¡Guau! Promesas tremendas para cumplir, para seguir, para buscar esa justicia. Porque es realmente la expresión del amor divino que derrama su bondad. No sobre la base estricta de nuestros méritos, porque ya lo hemos dicho, los hombres no pueden presentar mérito alguno delante del Creador. Somos incapaces de igualar su justicia, sino conforme a sus promesas, a los pactos y a su gracia inmerecida. El nuevo pacto que se encuentra en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, está impregnado de la justicia de Dios. Se puede aplicar en nosotros cuando tenemos en cuenta que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Uy! En el contexto de Romanos 3, versículos 21 al 26 podemos ver: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa ley? ¿A qué se refiere? Continúa. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, como hemos leído, en otro sitio dirá: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y continúa: y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo, justificados gratuitamente. Somos declarados justos de manera gratuita. ¿Cómo puede ser eso? ¿De dónde sale eso? Por medio de su gracia, por medio de la redención, de ese precio que pagó, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como lugar, como aquel que ocupa un lugar.
por su sangre. Ocupó su lugar y derramó su sangre a través de la fe. La fe que creemos que eso es real, que eso pasó, como demostración precisamente de su justicia. El precio del pecado lo pagó derramando su sangre de una manera expiatoria. Es lo que estamos diciendo. En la cruz. Continúa porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados pasados. Ya no los piensa, ya no está en ellos, ya no los tiene delante. Para que Él sea el justo, a fin de que justifica al que tiene la fe en Jesús. Dios es justo en el sentido en que Él condena el pecado. Y Él es el que justifica en el sentido que declara justos a todos los que han confiado en Cristo para el pago de sus pecados. Por lo tanto, tenemos la justicia remunerativa, entonces se encuentra solo en Cristo. ¿Y me sigue? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, gracias. Porque es justo creer que Dios es fiel a sus promesas. Confiar en su palabra es reconocer su amor. ¿Sí? ¿Es justo creer en su fidelidad? ¿Es justo creer en su bondad? ¿Es justo creer en su poder? Pues obedeciéndole, creyendo que es la mejor opción para nosotros, estamos reconociendo su justicia. Le estamos dando la gloria a Él, con nuestras acciones, con lo que somos, con lo que vivimos. Entonces, a los ojos de Dios, ahora eres visto como justo. Tus pecados no son simplemente perdonados, sino que te ve en una manera positiva. Algunos lo han llamado justicia imputada. Si se imputa algo, quiere decir que se le está asignando a alguien alguna situación, algo en concreto. A los seguidores de Jesús, a nosotros, se nos ha asignado la justicia de Dios. ¡Wow! Para alabarle, para inclinarnos, para adorar, para ponernos de rodillas. Es impresionante, porque es una expresión del amor divino, como vimos. No sobre mérito alguno, como vino, pues no lo hay en nosotros, sino conforme a su promesa. Y ese nuevo pacto que hemos hablado, este nos guarda del orgullo y nos llama a la humildad, porque todo lo recibimos por gracia. Todos somos pecadores, por lo tanto todos necesitamos de su gracia. Ahora hay que resaltar que Dios revela su rectitud al salvar a los pecadores, porque se tiene muy en cuenta su rectitud cuando Él castiga, cuando Él disciplina. Sin embargo, Él también es recto cuando salva a los pecadores. Romanos 1:17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Efesios diría, no por obras, para que nadie se gloríe. Así pues, las Escrituras enseñan que la rectitud de Dios es la causa de ambas. Fijaos, la condenación y la justificación. Es tanto justo al salvar a los pecadores como misericordioso y compasivo. Dios es recto en todas las relaciones que sostiene con los hombres. En realidad, en todo lo que hace. Todos merecemos la justicia retributiva de Dios, pero Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Él nos da esa oportunidad y Él extiende esa misma oferta, incluso a aquellos que nos hacen mal. Debemos estar dispuestos, entonces, a perdonar y renunciar a nuestro propio sentido de justicia. Dejar que Dios haga justicia a su manera perfecta y suficiente. El atributo de la justicia de Dios, pues, nos ayuda a todos. ¡Qué guay, qué bonito! Tanto a los que sufren como a los transgresores. No siempre podremos entender el juicio de Dios, pero podemos contar con su justicia. Por otra parte, si somos creyentes en Cristo,
hemos contado con la bendición de su justicia a través de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, por todos, incluso los más groseros. Dios es justo y esto atiende nuestra esperanza a nuestro dolor y a nuestro pecado. Ahora bien, ¿cómo te ayudará esto a resistir al diablo y a la tentación? Bueno, el diablo sí te acusará de ser una persona indigna, de tener una relación con Dios, de poderte acercar a Dios. Y en cierto sentido lo eres. Todos lo somos. Sin embargo, puedes resistir al diablo, recordándole, pero hay alguien que es digno, murió por mí. Y Él, Jesús, que es digno, cargó con eso. Por lo tanto, piérdete, déjame en paz con tus mentiras. Hemos hablado de la justicia imputada, ¿verdad? Esto es algo que puede ayudarte a resistir al diablo. Hebreos lo describe de esta manera. Hebreos 10, versículo 10, 14. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado, dirá. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando ahora. Nos hizo perfectos y ahora nos está santificando. ¡Gloria a Dios! No fue algo del pasado, ahora mismo está obrando en nosotros. Pero hay otra justicia que también ayuda. La justicia impartida, la que estamos hablando. Quiero decir que impartirá su justicia mientras caminas con Él. Como decimos, a los que está santificando. Dios siempre se rebelará contra Dios y intentará que lo hagamos nosotros. Por tanto, los que pertenecemos en Cristo lo resistimos. ¿Cómo? Madurando en carácter, en una vida recta. Él no te impone este tipo de justicia en tu vida, pero sí, su Espíritu te impulsará en esa dirección y te llenará con el poder de Dios. Pero esta es una clase de justicia donde necesitarás asociarte con Dios para experimentarla. En cierto sentido, a los ojos de Dios eres santo, justicia imputada. Pero en otro sentido estás siendo santificado, justicia impartida. Y nuevamente ambos tipos de justicia te ayudarán a ganar las batallas contra el diablo. Cuando eliges evitar el pecado, contrarrestas sus esfuerzos. Nadie quiere ser esclavo del pecado. Antes, una persona sea hija o hija de Dios, es esclava del pecado. No tiene armas, no tiene poder para resistirlo. Sin embargo, la muerte de Jesús se encargó de eso, como lo describió Pablo. Romanos 6, otra vez. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro pecado pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis sus malos deseos. Esto significa que ya el pecado no es inevitable. Somos libres de pecar, por supuesto. Todavía tendrás debilidad, pero ahora estás en ventaja bajo lo que hizo Jesús. Como informa Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas han sido sanados. Gloria al Señor. Tenemos sanidad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra ira, de nuestra culpabilidad, de ese resentimiento, es decir, de esos sentimientos que nos vienen de vez en cuando, muy a menudo.
malas cosas. Pero no solo nos trae sanidad, también ha pagado para que tengamos paz. ¿Os acordáis? Se besarán la justicia y la paz. Pero no solo trae sanidad, ha pagado por ello. Podemos estar en paz con nosotros mismos, con el Señor. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Nota que el castigo infligido a Jesús te traerá paz interior, porque hemos sido reconciliados con Dios. Nos da libertad sobre el pecado y trae sanidad espiritual, moral y física. Ahora os voy a pedir tiempo para meditar, cerrar los ojos, ver si hay pensamientos oscuros, si hay celos, alguna tentación que no podéis resistir, algo que te aprisione. Necesitas ser liberado de sentimientos de culpabilidad, inseguridad, de sentimientos o pensamientos oscuros por situaciones que has pasado, sucesos que te han dañado, que hayan destrozado tu vida en algún momento. Entrégalos a Jesús. Déjaselos a Él. Su justicia santa, justa y pura. Entrégaselos a Él. Que te libere. Que aparte de ti todos esos pensamientos, que dé sanidad. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, que tú nos guíes hacia esa sanidad, esa relación contigo que llevamos hablando toda la mañana, esa relación íntima de paz y de amor. Obra en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que sean puros, para desechar todo sentimiento, todo dolor que pueda estar guiando nuestro corazón y descansar en ti, descansar en ese amor, en esa misericordia, recibir esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad que tú nos quieres dar. Que nuestra vida sea el reflejo de tu justicia, de tu amor y de tu misericordia y podamos transmitirla a los demás. Te adoramos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús.